Muy buenas tardes, Romney. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, según ya las estimaciones que da las Naciones Unidas actualmente, hay más de 2.200 personas, no, 2.200 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua, y las proyecciones al 2040 es que esto suba a más de 5.000 millones de personas sin acceso al recurso hídrico. ¿Qué situaciones nos llevan a hacer esta estimación no tan favorable para el mundo en general? Definitivamente tenemos un problema complejo en este objetivo de desarrollo sostenible 6, que es garantizar el agua y el saneamiento para todos. En el reportaje que ustedes han presentado se hablaba de la situación de Lima, ciudad capital, con 800.000 compatriotas que no tienen agua conectada a su vivienda. Pero si nos extendemos a otras ciudades del país, el total de ciudades del país son 1,5 millones de peruanos que no tienen acceso a que el agua llegue a su vivienda a través de una red. Y si consideramos el medio rural, son 2,4 millones más, o sea, casi 4 millones de peruanos no tienen conexión a agua. Y si miramos el tema de alcantarillado, la situación es un poco más compleja, o más compleja aún. Estamos hablando de 9 millones de peruanos, 6,6 millones en el medio rural, donde menos del 20% de las viviendas tienen acceso a una red pública de alcantarillado, y 2,4 millones en el medio urbano. Entonces, es un problema que afecta a muchísimos peruanos, y de hecho cuando se construyó el plan de infraestructura para la competitividad, se estimó que la brecha de agua y saneamiento, o sea, lo que había que invertir para llevarnos a un nivel de atención básica, estaba en torno a los 28.000 millones de soles, con lo cual los esfuerzos planteados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento son importantes, pero se requiere trabajar en más y mejor inversión en este tema para poder cubrir la brecha que afecta a tantos peruanos. Así es, y esta realidad se repite en muchos países, ¿no? Comentábamos inicialmente de cómo está la situación mundial, ¿no? De esta falta de acceso de muchas personas a lo que es el agua potable en general, y cómo las proyecciones se hacen más negativas con el paso de los años. Entonces, pareciera que lejos que avancen los años se vaya acortando esta brecha, como que se va haciendo más distante, ¿no?, esta posibilidad, porque se entiende de que hay de repente una falta de planeamiento, una mayor ejecución de repente de obras que permitan acercar este elemento vital, ¿no?, para el desarrollo de las personas en general. Sí, tenemos factores de oferta y factores de demanda. Por el lado de la oferta, no olvidemos el problema del cambio climático. El cambio climático genera perturbaciones en las precipitaciones. El agua nos lo da la naturaleza. En la medida en que cambia el patrón de las precipitaciones, hay menos lluvias, tenemos ecosistemas degradados, esa fuente natural de agua dulce se reduce, con lo cual hay menos agua disponible. Entonces, el Banco Mundial ha alertado sobre la reducción en la cantidad de agua y en la calidad del agua, donde ahí tenemos también que asumir nuestras responsabilidades en cómo estamos tratando el agua y cómo estamos, a través de nuestras formas de producción y de consumo, contaminando algunos cuerpos de agua, ríos y lagos en nuestro territorio. Entonces, por el lado de la oferta tenemos menos agua dulce para surtir. Y por otro lado, por el lado de la demanda, el crecimiento económico, el crecimiento poblacional, la exigencia de mayores estándares de calidad en el agua que queremos brindar a la población, genera otra presión. Una menor oferta y una mayor demanda nos genera pues este desequilibrio, y que la brecha parezca que en lugar de cerrarse se va acrecentando. También como dato se tiene que el 97% de agua que hay en el mundo es salada, por ejemplo, ¿no? Es solo un 2% es agua dulce, y el 1% que queda es agua que está pues en los glaciares. Entonces, nosotros aquí en el Perú también la distribución no es tanto homogénea, ¿no? Porque tenemos en la costa, donde está la mayor productividad económica, se necesita el uso del agua. Sin embargo, la mayor cantidad de agua está en la selva, ¿no?, con nuestros grandes ríos. Sin embargo, allí la producción es mínima. Entonces, hay que trabajar también sobre esta situación que se tiene como país geográficamente, ¿no? Definitivamente, el desarrollo
y la organización que hemos adoptado en el territorio ha estado de espaldas al agua toda la vida. Hemos dado por sentado que el agua era un recurso permanente, que no necesariamente había que cuidar, y es por eso que, como mencionabas, gran parte de la población y gran parte de la actividad económica está en una franja costera desértica, que es nuestra costa peruana. Porcentaje mínimo de agua dulce, ¿no? Y todo se consume. Exactamente. Donde hay un porcentaje mínimo y donde, ojo, el efecto de la reducción de glaciares nos puede estar dando en ciertas cuencas una imagen de que hay agua hoy, pero no necesariamente mañana. Por ejemplo, el río Santa se alimenta con la reducción de los glaciares en la Cordillera Blanca, pero eso es una reserva milenaria de agua que se está consumiendo por efecto del cambio climático. Entonces, es importante tomar conciencia de esto en este Día Mundial del Agua, que no es un día para celebrar, es un día para reflexionar y tomar conciencia como consumidores y las empresas como productores, cómo podemos ser más eficientes en el uso del agua. Porque tenemos el uso del agua para lo que es la distribución de agua potable, para saneamiento, ¿no? Pero también hay para el uso de la industria, ¿no? Para el uso de la agricultura. Gran parte de nuestro territorio, por ejemplo, las exportaciones, somos muy buenos productores de palta, frutas, y se necesita bastante el recurso hídrico. Entonces, ¿cuánto estamos bien utilizando nuestro recurso hídrico y cuánto estamos desperdiciando? Incluso se menciona de que el agua que debería llegar al mar debería ser mínimo, ¿no? Y que debería aprovecharse en el trayecto que discurre el líquido elemento hasta la desembocadura. ¿Qué tanto así estamos trabajando para poder lograr estos objetivos que se quieren, ¿no? De optimizar, de aprovechar en su totalidad el agua. Me presentaste como economista, así que un poco siempre voy a tener el sesgo de pensar en que el precio de algo siempre nos ayuda a manejar su escasez. Cuando algo es más caro, uno se vuelve más consciente en su uso y dice, voy a consumir exactamente lo necesario. Esa lógica económica que funciona bastante bien en una serie de mercados no se aplica en el agua. Lamentablemente, tenemos un agua relativamente barata al lado de, en el reportaje ustedes mismos lo presentaban, un agua fuera de la red en zonas urbano-marginales excesivamente cara. Entonces, no funciona bien ese mecanismo de precios para que en la toma de decisión de un agricultor respecto a cuál es la técnica de riego que emplea, en la toma de decisión de una empresa para saber cuánta agua utiliza en su proceso productivo, o en nuestra propia toma de decisiones para saber cuánto tiempo pasamos en una ducha, no está funcionando ese mecanismo de los precios. El precio del agua es relativamente barato y eso hace que la invisibilicemos en nuestras decisiones y tengamos un consumo excesivo. Podríamos, y hay experiencias internacionales que así lo han demostrado, que en situaciones de crisis, cuando se ha ajustado, es posible reducir el consumo y tener un comportamiento mucho más amigable con este recurso que se va tornando escaso. También se planteaban situaciones de lo que es algo preocupante, ¿no? De que con el paso de los años el agua va a comenzar a escasear en el mundo. Incluso quería consultarles sobre esta propuesta, ¿no? Estaba en unos reportes, por ejemplo, Wall Street señalaba de la posibilidad de crear mercados del agua. Tenemos mercados del petróleo, pero mercados donde el diamante, que también sale de la propia naturaleza, pues se cotiza altamente. Entonces, ¿usted cómo ve el panorama de aquí a 20 años, 30 años de lo que es el recurso hídrico, ¿no? Para el país, para el Perú y para el mundo en general? Yo creo que definitivamente somos cuna del río más caudaloso del mundo, con lo cual es un recurso que tenemos. Ahora, tenemos que tener y desarrollar lo que no hemos logrado todavía, que es tener esa gobernanza, esa forma de administrar este recurso para asegurar un acceso para todos y un uso eficiente, sacarle el mayor provecho a este recurso que tenemos. El desarrollo del mercado financiero respecto al agua, así como respecto a otros bienes y servicios ecosistémicos, como puede ser
el carbono está en desarrollo, va a llegar, pero creo que comencemos por los cimientos de esta construcción, que es cómo nos organizamos como sociedad para poder, en cuencas donde, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua ya ha declarado que hay una situación de estrés hídrico, que hay conflicto en el uso entre distintas actividades productivas y el uso poblacional, cómo nos organizamos, cómo generamos esos comités multiactor que puedan tomar decisiones para un mejor uso del agua. Y no solo mejor uso del agua, sino también retroceder a lo que es nuestra rica experiencia milenaria en el manejo del agua. Los proyectos de siembra y cosecha de agua son tecnologías incaicas y preincaicas para ver cómo en esa armonía con la naturaleza encontramos una forma de adaptarnos hacia ese problema que mencionabas, la posibilidad de que en los próximos años, si nos atenemos a los pronósticos científicos, vamos a tener cada vez menor disponibilidad de agua dulce, y esta agua dulce escasa va a estar sujeta a presiones por parte de la contaminación de las industrias y de las propias personas. Muy bien, por último, permítanos también brevemente conocer un poco su opinión de que siempre hay este temor, este fantasma de que pueda ser privatizado, ¿no? CEDAPAL. Pero ya tenemos ejemplos que la luz también está privatizada por empresas. Entonces, ¿usted cree que se podría lograr una mejor administración a través de la privatización del agua, o cómo usted ve esa posibilidad para poder tener una mayor, un nivel más óptimo, ¿no? de lo que es este servicio? Yo creo que hay que tratar de basarnos en evidencias y alejarnos de ideologías que pueden generar algunos temores infundados. Si tomamos una evidencia, les mencionaba antes la gran brecha de inversión que tenemos en el sector saneamiento, y la comparamos con otros sectores donde a lo mejor hace 2, 3 décadas teníamos brechas de inversión similares o mayores, vemos que en aquellos sectores que han recibido inversión privada, la brecha se tiende a cerrar de manera más rápida que en aquellos que viven de espaldas a la inversión privada, como es el caso de agua y saneamiento. Entonces, primer hecho que yo puntualizaría, necesitamos inversión privada. ¿Cómo? Esa es la pregunta. Tenemos que encontrar modalidades de incorporar la inversión privada de manera que se genere un acuerdo atractivo para la inversión privada, porque si no hay un retorno, no hay esa inversión privada que necesitamos para dinamizar, y que estos 1.700 millones que menciona el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se conviertan en 5.000 millones para cerrar la brecha, que ya les mencioné, es más de 20.000 millones. Pero hay que encontrar el cómo de manera inteligente para balancear la necesidad de rendimiento del inversionista privado con el componente de que el agua es un elemento social, un elemento básico para las necesidades de subsistencia, y también el agua es un recurso valioso para la dinamización de los procesos productivos. Entonces, yo no plantearía tanto el tema en términos de privatización al estilo 90s, sino planteémonos cómo podemos organizar ese llamado a la inversión privada con una regulación adecuada. Tenemos un regulador como la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, que es aplaudido por la OECD, o sea, tiene excelentes estándares. Entonces, perdamos un poco ese velo ideológico que creo que a veces aparece en la conversación, para encontrar formas inteligentes que combinen los elementos ambientales de protección del recurso, sociales de inclusión de estas poblaciones que hoy día se ven marginadas del acceso a un servicio básico y acaban pagando el agua más cara del Perú, y las cuestiones económicas inherentes a una inversión de esta magnitud.
Muy bien, bueno, hay mucha tarea pendiente, ¿no? Estamos hablando de 800.000 peruanos solo en la capital con, sin acceso a lo que es el servicio de agua potable, y en el país algo más de 2 millones de personas que todavía falta, pero aún hay muchos más retos pendientes, el riego tecnificado, que también es parte ya de la anunciada segunda reforma agraria, entre otros. Agradecemos entonces a José Luis Ruiz, él es director académico de la Escuela de Gestión Pública de la UP, por estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí.